segundo. A ver. Hoy vamos a seguir con el tema de los arreglos, de los algoritmos, que me he confundido de palabra. Vamos a seguir con el tema de los algoritmos y vamos a hacer nuestros diagramas de flujo. Ya Elisen Mansur les he explicado un poco. He visto que ha resuelto algunos ejercicios ya con diagramas de flujo. Entonces, ¿qué es lo que tengo planeado para el día de hoy? Primero, tengo aquí 5 ejercicios. Sí, sí, creo que 5. Vamos a empezar, digamos, por nivel de dificultad. Empezaremos por determinar si un número es par. 2. Potencia de un número. De un número. Es decir, esto sería como a elevado a la b, ¿verdad? Algo así. Un momentito, por favor. De acá lo voy a cerrar. Paso 3. O bueno, ejercicio 3. Que saber si un número es primo. Ejercicio 4. El máximo común divisor. Ejercicio 5. Mínimo común múltiplo. Estos van a ser de dos números. Porque la idea del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo se puede aplicar ya para varios. He escuchado que alguien tenía la mano levantada. Si alguien tiene alguna duda, algo que aportar o algún ejercicio que sugerir o algo que comentar, siéntanse en la libertad de activar su micrófono, ¿no? A veces por lo que yo mismo hablo, no llego a escuchar las notificaciones, ¿no? Entonces, por si acaso. Ok. Eh, entonces estos más o menos están ordenados en un nivel de dificultad, ¿no? Obviamente el primero sería como que de los más fáciles que podríamos hacer. Y el 4 y el 5 quizás serían de los más complicaditos que tendríamos en este nivel, ¿no? Por ahora. ¿Cómo empezamos? Para el ejercicio 1. Ejercicio 1. Siempre cuando ya estemos resolviendo ejercicios, pues siempre viene bien tener ejemplos, ¿no? O casos de prueba, ¿no? Como quieran llamarlo. Espero se me pueda escuchar bien. El micrófono a veces sin querer lo tapo. Entonces, en este caso, para el ejercicio, nosotros tendríamos que decir, por ejemplo, ¿no? Internamente preguntarnos, o en una hoja, por decir 8 es par. En este caso la respuesta es sí, ¿no? Sí es par. Si por decir coloco acá el 13, 13 es par, la respuesta sería no. Así de sencillo. Entonces, este ejercicio es, digamos, bastante sencillito porque nosotros sabemos cómo funciona y nosotros podemos, ¿cómo decirlo? Dar una respuesta a veces casi de ojos cerrados, ¿no? Me dicen, por ejemplo, el número 125.047 es par y yo digo no. ¿Por qué? Porque termina en 7, el 7 no es par. El resto del número no me interesa. Entonces, pueden haber métodos y métodos, ¿no? Para resolver este ejercicio. Y la cosa es de que casi siempre lo vamos a acertar, ¿no? Salvo algún pequeño
alguna pequeña confusión, no creo que respondamos mal esta pregunta, ¿no? A este nivel. La cosa es cómo hacemos un algoritmo que nos permita saber si un número es par. Porque claro, fácil es decir, tiene que ser divisible entre 2. Ok, pero ¿y cómo le enseñas eso a la computadora? ¿Cómo le diríamos nosotros tal vez a nuestro hermano pequeño, hermana pequeña, que está aprendiendo a dividir, cuando un número es par? Entonces, tenemos que indicarle paso por paso cómo hacer para que detecte que es par. ¿Qué es lo que se suele hacer aquí? Por cierto, si alguno tiene alguna sugerencia sobre los pasos, nuevamente puede activar su micrófono, ¿no? ¿Cómo haríamos para...? Podríamos usar el... Ah, perdón. No, Eh, seguí, seguí. Podríamos usar el módulo. Ok. Perfecto, sí, sí, no, Porque, bueno, en realidad el hecho de que sea par o que sea impar en realidad es más complejo, ¿no? Porque si lo decimos en cierto modo, solo va a ser par cuando su residuo sea cero, pero las computadoras solo utilizan módulo o podemos utilizarlo módulo. En Java es símbolo de porcentaje. Y sí, en el algoritmo es mod. También yo usé símbolo de porcentaje. Así es. correcto. Sí, no, no, perfecto, totalmente válido. Lo que su compañero dice es utilizar el operador módulo. La idea de este ejercicio era llegar hasta acá, ¿no? Hasta este punto, que necesitábamos el operador módulo. En Java se suele poner el símbolo de porcentaje, como él lo mencionaba. Sin embargo, creo que en la, ¿cómo decirlo esto? En los diagramas de flujo, cuando el listen está resolviéndolo, alguna vez yo le he visto que pone mod, ¿no? Mod, así, directamente. A veces pone porcentaje y a veces mod. Yo le he visto hacerlo alguna vez así. Quizás al principio para ir acostumbrando a qué es el operador módulo ponía en forma de texto y después ya para acercarnos un poco a Java pues ponía el porcentaje. Ok, sin embargo vamos a hacer una breve explicación de qué es lo que ocurre acá. Para tal vez los que lo estén viendo por primera vez ese operador. Lo que nosotros tendríamos que hacer para determinar así a ciencia cierta que el 8 es par es hacer una división. 8 dividido entre 2, esto es a 4, ¿no? Residuo 0. Entonces, como el residuo es 0, es decir, no ha sobrado nada, se puede decir que es una división exacta. Entonces, para saber si un número es par, tiene que dar una división exacta entre 2, es decir, el residuo es 0. ¿Qué es lo que sucede con el operador módulo? El operador módulo nos entrega como resultado el residuo de una división. Eso es lo que ocurre. Entonces, si no tuviéramos ese módulo, lo voy a resolver por ambos casos. ¿Qué pasa si tal vez no conocíamos el operador módulo? ¿Qué pasa si pues ya tenemos esa herramienta a nuestra disposición? En este caso, el 8 decimos que es par. ¿Cómo podríamos hacer para validar eso? ¿Qué pasa si yo no tengo idea de cómo recuperar este residuo? No conozco el operador módulo. Entonces yo sé que 8 dividido entre 2 es 4. Para la prueba, ¿no? La prueba de la división, para saber si es exacta, yo tendría que multiplicar 2 por 4. Y esto es 8. Entonces, si estos dos valores son iguales, entonces significa que ha sido una división exacta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso del 13? En el caso del 13, 13 dividido entre 2, esto sería a 6, ¿no? Residuo 1. Nosotros acá visualmente ya sabemos de que pues hay un residuo, no va a ser par. Eso es, ya me entrega la respuesta, por así decirlo. Pero la computadora no va a tener toda esa información. Yo tendría que ayudarle, ¿no? Hacer un cálculo adicional. Entonces digo 6. Bueno, lo voy a hacer igual que el de la derecha. 2 por 6. Esto es igual 12. Entonces, como este valor y este valor
no coinciden, entonces no es exacta. Por lo tanto, pues ahí está mi respuesta. No, no es par. Entonces, ese sería el procedimiento que nosotros tendríamos que hacer. ¿Esto por qué les trato de indicar? Porque generalmente con las matemáticas siempre va a haber un camino. Más largo o más pequeño, pues va a haber un camino para resolverlo y quizás tengamos que dar algunas vueltas, pero pues vamos a poder dar con la solución. En este caso, sin el operador módulo, sin operador módulo. ¿Cómo sería? Operador módulo. Paso 1. Inicio. Esto ya han debido ver de que el listen siempre lo pone, ¿no? Inicio. Paso 2. En este caso, si es que yo quiero saber si un número es par, ok. Ya me he dado ejemplos, he visto más o menos qué es lo que tengo que hacer, ya tengo una idea, pero yo no puedo empezar a trabajar si es que no conozco pues el dicho número. Entonces aquí yo le voy a poner ingresar. No sé muy bien qué palabra está usando el listen, pero pues ingresar también nos da la idea de que tenemos que meter un valor, ¿no? Un número. Ingresar n le voy a poner, ¿no? Este va a ser mi número. N. Ok, entonces ya tengo el número. Para saber si un número es par, pues no tenemos ninguna restricción. No tiene que ser ni positivo ni negativo, ¿no? Puede ser cualquiera. Entonces, ingresar n. Paso 3. En este caso yo ya tengo el número, pero para realizar toda esta operación, primero necesito hacer la división. Ok, entonces yo tendría que hacer, lo voy a ir anotando a este lado, después ya lo voy poniendo en texto, tendría que dividir n entre 2. Esto me va a dar una respuesta, ¿no? Un resultado. Ok, y ese resultado de la división, aquí también, por si acaso, ustedes dirán, oh, pero no es exacta, entonces va a salir con puntos decimales y no sé qué. Sí, pero, mm, podemos tomarlo nosotros como que siempre va a ser entero, no necesitamos los decimales por ahora. Ya más adelante hay como ciertos, ¿cómo decirlo? Ciertas palabras especiales que nos van a indicar que no debemos tomar los decimales, ¿no? Porque quizás más de uno me dice, no, pero es que la división aquí va a salir 6.5 y pues toda nuestra idea se va a arruinar. Sí, pero en este caso lo que nosotros queremos es solo la parte entera, ¿no? No decimales. Entonces, de momento pensemos que siempre va a ser entero el resultado. Ok, entonces el resultado de esa división, para validarlo, pues yo tendría que multiplicarlo por 2 después. Un momentito, por favor. Ahí. Este resultado tendría que multiplicarlo por 2 después. Y luego preguntar si ese segundo resultado, le voy a poner segundo resultado, es igual a n. Lo voy a poner en texto porque creo que esto es quizás adelantarme un poco. Es igual n, es igual a n. Algo así sería, ¿no? Mi secuencia de pasos. Primero necesito dividirlo, luego el resultado que yo obtenga, multiplicarlo por 2, y luego ese resultado que vuelva a obtener, ¿no? El segundo resultado, preguntar si es igual al, al número original, ¿no? A n. Esto es lo que tendría que hacer. ¿Qué es lo que sucede? Que pues esta parte de... ay caray, ¿no? Esta parte de como que de recordar resultados, en programación se conoce como crear variables, ¿no? De seguro más de uno alguna vez, ¿no? No se hagan aquí también a los capos. Alguna vez, pues, al hacer algún cálculo matemático, agarramos en una esquinita y ponemos, yo qué sé, 15 por 25, no sé. Y ahí empezamos a hacer nuestro cálculo, ¿no?
Esto básicamente es algo como lo que hace la computadora. Nosotros le entregamos un valor y ese valor pues va a estar ahí guardadito, ¿no? Si fuera algún cálculo o algo, también lo va a calcular y va a obtener el resultado y lo va a guardar. ¿Para qué? Para que el rato que yo lo necesite pues lo pueda utilizar, ¿no? Como que se va a acordar de lo que ha guardado. Entonces eso viene a ser una variable, como una pequeña caja fuerte donde ponemos algún valor. Entonces acá yo tendría que tener un valor, una variable llamada división o resultado división, como gusten llamarlo, que es donde voy a poner el resultado de dividir n entre 2. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? También eso suele causar un poco de confusión al principio. Si aquí estoy dividiendo n entre 2, entonces ¿por qué mi número n, ¿no? N, digamos, en este caso vale 8. ¿Por qué 8 no se altera, ¿no? No se modifica? Porque en programación cada variable es independiente, ¿no? N ya sería una variable. Entonces cuando aquí le digo 8 dividido entre 2, el 8 va a seguir valiendo 8. Pero al hacer una operación, eso va a arrojar como resultado pues 4, que es lo que se va a guardar en esta nueva variable. Eso es lo que ocurre. Entonces el valor anterior que yo tenía no se va a alterar, salvo yo decida guardarlo en la misma variable, ¿no? Hacer algo como n va a ser n dividido entre 2. En este caso, el valor de la división estaría reemplazando el valor original que tenía antes. También puede hacerse este tipo de operaciones. Entonces, tengan mucho cuidado. Por ahora, pues conviene siempre tener una variable adicional, ¿no? Como en este caso, división. Paso 4. El resultado de esa división yo necesito multiplicarla por 2. Entonces, yo qué sé, le puedo poner acá multiplicación. 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 Ay, no, sin acento, perdón. Y acá en la multiplicación, ¿qué voy a hacer? El resultado de lo que haya sido mi división, tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, lo que sea que valga la división, lo voy a multiplicar por 2. Eso. Eso de ahí, nuevamente, no va a alterar el valor que tenga la división, que era 4, aquí por 2, sino que va a generar un nuevo valor, el cual se va a guardar en esta variable, que sería pues 8. Luego, al ya tener el resultado de la multiplicación, tendría que preguntar si es igual a n. Entonces digo, paso 5, si el resultado de la multiplicación es igual a n. Si es igual a n, aquí creo que muy junto lo he escrito. Si es igual a n, entonces, pues no sé, escribir es par, no sé, es par, ¿no? Tema de mensajitos. Si no, ir a, y aquí vamos a poner ir al fin, ¿no? Ir a 6, ¿no? Sí, ir a 6. Y paso 6 sería fin. Creo que eso sería todo. No sé si me he olvidado de algo, no sé si he escrito algo mal también, van a disculpar, pero algo así sería la idea que tendríamos que hacer. Entonces, ¿por qué les he tratado de mostrar esto, no? Esto es tal vez como que alargar un poco el procedimiento porque con el operador módulo sale veloz, ¿no? Sale en un paso, creo. ¿Esto para qué? Para que nosotros entendamos un poquito para qué sirven las variables. Las variables son simples contenedoras que donde nosotros podemos guardar algún valor, ¿no? Ese valor va a estar guardado en la memoria, entonces la computadora va a saber cuánto vale. Simplemente yo tengo que acordarme el nombre que le he dado a esa variable.
Generalmente estos nombres son descriptivos, es decir, si yo estoy guardando el resultado de una división, podría ponerle resultado división, o res división, o división, no sé. Traten de no ponerle letras como A, B, C, D, ¿no? Que sea algo que ustedes lleguen a entender qué es lo que está guardando ahí, ¿no? Y también enseñarles de que cada variable, por ejemplo n, división, multiplicación, si es que yo le aplico alguna operación, como ser suma, resta, multiplicación, división, módulo, no va a alterar el valor original, sino va a generar un nuevo valor, el cual pues generalmente se guarda en alguna variable. Así que ustedes no se preocupen, su valor original no se va a ir destruyendo, salvo pues lo quieran guardar en esa misma variable, ¿no? Hacer como un reemplazo. Entonces ahí sí se va a destruir. Ok, a ver. Entonces acá... Ya. Esto sería todo el procedimiento si es que no usamos el operador módulo. ¿Qué pasa si es que sí lo usamos? Con operador módulo. Paso 1, inicio. Paso 2, ingresar n. Paso 3, en este caso, pues como ya puedo utilizar el operador módulo, en vez de hacer el paso de la división, la multiplicación y todo eso, simplemente pues agarro el módulo, ¿no? Voy a generar una nueva variable y ahí voy a guardar ¿qué cosa? N módulo 2, ¿no? Simple. Y de ahí lo único que tendría que hacer es preguntar. Ahí estaba viendo el paso 5. 4. Si módulo es igual. Y en este caso, como el módulo me obtiene el residuo directamente, entonces lo único que yo tendría que preguntar es de que si ha sido una división exacta. ¿Cómo sabría si es exacta? Pues que el residuo sea 0. Entonces, si el módulo es igual a 0, ¿no? En forma de pregunta, entonces escribir es par. Si no, ir a 5, ¿no? Y 5 sería fin. Ahí está. Listo. Entonces el operador módulo pues ya nos facilita un poco el análisis y ya no tendría que hacer estos dos pasos adicionales, ¿no? De dividir y luego multiplicar y luego pues comparar, ¿no? Aquí directamente saco el módulo y comparo si el módulo es 0. Más sencillo. Eso sería. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? O sea, uno diría en la vida real, ¿para qué yo quiero saber si un número es par, ¿no? O sea, eso es súper sencillo. No creo que eso entre al examen, va a decir más de uno. Aunque no crean, hay varios ejercicios que tratan sobre divisores, no necesariamente saber si es par, porque esta idea del módulo, ¿no? Del residuo, está acá, del residuo, se utiliza para varios ejercicios que les suele dar el Lissen-Mansur. Entre ellos, por ejemplo, lo de los números perfectos, números, no me acuerdo cuáles más hay. Hay varias categorías, ¿no? De los números. Entonces, todo eso se hace con análisis de divisores. Números imperfectos, creo también hay, números abundantes, números deficientes, no sé cómo es la cosa, ¿no? Hay varias características. Y esos son ejercicios que el Lissen-Mansur sí suele dar, a veces de tarea, a veces en el examen y a veces pues él los avanza, ¿no? Así que el operador módulo es una gran herramienta que nosotros tenemos y que pues incluso para los ejercicios que tengo planeados nos va a servir para este, ¿no? Para saber si un número es primo. En este caso, pues si ustedes quisieran hacer el diagrama de flujo, lo voy a hacer de azulito, sería algo así, ¿no? Voy a tratar de usar el mayor espacio posible, cosa de que no me falte. Inicio. Entonces acá sería
ingresar n, luego aquí sería división n dividido entre 2, luego acá sería multiplicación ay pucha, y le pongo siempre el acento, right, esa manía de tratar de escribir bien. Aquí sería división por 2, ¿no? Y después acá una condicional, ¿no? Porque se hace una pregunta. Entonces tendría que decir multiplicación pucha, el acento de nuevo, right, es igual a n, ahí está, ¿no? Algo así sería mi condición. Me ha salido medio chueco, pero es lo que hay, ¿no? Entonces el condicional tendría dos caminos, si es que responde que sí y si es que responde que no. Entonces si responde que sí, lo que yo tendría que hacer, y aquí no me acuerdo cómo se hace el escribir, creo que era algo así, es par, ¿no? Van a disculpar si no me acuerdo el cosito con el que, el símbolo para mostrar. Recuerdo que era algo así, pero no sé si lo he dibujado bien. Y si no, pues vamos al fin. Fin, ahí está. Y eso de acá lo voy a arreglar porque no me ha salido bonito. Aquí, listo. Ahí está. Entonces el diagrama de flujo quedaría más o menos así, ¿no? Ahora uno diría, por el camino del no, quizás es necesario escribir que no es par, ¿no? Y para eso también suele ayudar el diagrama de flujo, porque aquí escribiendo es como que todo tiene sentido, todo cuadra, ¿no? Pero ya cuando ya observa, ¿no? Cómo queda su diagrama de flujo, se nota que en el camino quizás faltan ciertas operaciones. Entonces quizás acá sería mejor pues tener algún mensajito que diga no es par, no es par, ¿no? Algo así. Pero bueno, eso ya se los puedo dejar a ustedes para que traten de resolver. ¿Cómo sucedería con este otro? El que tiene el operador módulo. Entonces va a ser un poquito más corto. Aquí sería como que inicio, inicio, luego ingresar n, luego otra variable que sería módulo, que en este caso va a ser n módulo 2, ¿no? Así. Ahí está. Y luego acá una condicional, que sería si módulo es igual 0, entonces dos caminos. Si no y si sí. Si dice que sí, entonces es par. Si dice que no, entonces no hacemos nada. Aquí. Y todo esto se une para ir hacia el fin. Ahí está. Entonces el diagrama de flujo quedaría algo así. Nuevamente por el camino del no tenemos nada. Pero pues sería agregar un paso más, ¿no? Por aquí. Y, y ya, creo que eso es todo. Sí, creo que eso es todo para esto, ¿no? Hemos hecho la secuencia de pasos, el algoritmo. Hemos tratado de dibujar su diagrama de flujo. Ahora, esto obviamente siempre queda la curiosidad si funciona o no funciona. Obviamente, pensando, ¿no? Uno dice todo esto tiene sentido, todo cuadra, perfecto, debería funcionar, ¿no? Pero siempre queda la duda. Entonces, si gustan pueden hacerlo en PCInt, ¿no? PCInt. Y así también lo ejecutan y prueban, ¿no? Para salir de dudas más que todo. Y ya. Ahora, pasando al siguiente. Voy a hacer el de la potencia.
ese porque quiero avanzar un poco tema de ciclos. Y luego vamos con el 3, ¿no? Si de ahí después alcanza un poco más el tiempo, pues hacemos el 4 y el 5. Y si no, se los dejo como ejercicios para que ustedes practiquen. Ejercicio 2. Ahí, chale. Ejercicio 2. Ahí está. Ok. Entonces, el ejercicio 2 dice potencia de un número. Y aquí ya estaba empezando con los pasos, ¿no? Que gira. Entonces, ¿cómo funciona la potencia? Nosotros, por ejemplo, sabemos que 2 a la 5 es 32. Ok, entonces viendo esto, si digamos nosotros no supiéramos cómo funciona la potencia, ya para este punto pues nosotros estudiantes de tecnología en una ingeniería, pues yo creo que sabemos muy bien de dónde sale. Pero recordemos que pues hay que enseñarle paso por paso qué es lo que tiene que hacer la computadora para calcular ese 32. Entonces, si nosotros le mostramos esto a un niño pequeño, obviamente va a decir 2 a la 5, 2, 5, 32. Ok, qué extraño. Entonces, quiere decir que si hay algún número acá arriba siempre va a dar 32, ¿no? Te va a decir, ¿no? Supuestamente. Entonces tú le dices, no, por ejemplo, eso va a dar 27. Y él se va a quedar con cara de ¿qué? Entonces no da siempre 32 y encima pueden haber números distintos. No, ya el niño quedó fulminado, ¿no? Le dio una parálisis cerebral porque no pudo entender. Entonces aquí nosotros le explicamos, ¿no? Con toda la paciencia del mundo. Le vamos a decir, este número de acá, que es como el más grande, se conoce como base. Este número que está acá, el más chiquito y que está como al aire, se conoce como exponente, ¿no? Ok, y él te dice, ya base, exponente, ya, ya. Pero ¿y de dónde sale el 32? ¿De dónde sale el 27? Entonces nosotros le decimos, ¿no? De nuevo, con toda la paciencia del mundo. Para obtener este 32 hay que multiplicar la cantidad de veces que dice el exponente, pues el número de la base, ¿no? Entonces diré 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces, la base, ay, y lo he escrito muy pegado, la base se va a multiplicar la cantidad del exponente, exponente veces, digamos, ¿no? Entonces, si la base vale 2, entonces se va a multiplicar el 2 y el exponente, si vale 5, se va a multiplicar el 2 5 veces, ¿no? Entonces eso es lo que habría que hacer y pues de ahí es donde sale el 32. En el caso de 3 al cubo, pues sería el 3 por 3 por 3. Y en este caso, pues de ahí va a salir el 27. Ahí está. Ahora aquí la pregunta del millón es cómo, pues si ya sabemos, tenemos una idea de cómo resolverlo, cómo diríamos paso por paso lo que hay que hacer. Nuevamente, si alguien tiene alguna sugerencia, pues puede compartir. Podríamos usar un ciclo condicionado o un no condicionado, un for o tal vez un while. Y bueno, también se puede hacer con un if, ¿no? Podemos tener una variable que controle las veces que hemos multiplicado, digamos Ujú. así, que se inicialice en cero y que sea menor al exponente, que va a ser las n veces que tenemos que multiplicar. O también podemos decir que se inicialice en 1 y que llegue a, o que se repita mientras esto sea menor o igual al exponente, e ir multiplicando n veces y acumulándolo eso en una variable. Y sí, creo que eso sería. Ujú. Gracias. Perfecto. Sí, sí, no, no te preocupes. Perfecto, la puerta de su compañero es prácticamente ya la solución, ¿no? Les explico las dos alternativas, o tres. No, creo que eran solo dos, y bueno, una era casi la misma que la otra. Lo que él decía era tener tal vez como un contador, ¿no? ¿Por qué contador? Aquí, por ejemplo, para nosotros es bien facilito, porque pues visualmente sabemos de que hay 5 veces el 2, ¿no? 5 veces multiplicado el 2. Pero para la computadora, como no tiene ojos, de alguna forma tiene que recordar
cuántos 2 ya ha multiplicado, ¿no? O sea, un momentito ahí. Por decir, si nosotros le decimos, tienes que empezar a multiplicar el 2. Ok, entonces la computadora va a agarrar el 2 y va a decir, ya, he colocado un 2. ¿Habré terminado? ¿Cómo sé si he terminado? Entonces ahí entra la confusión y la computadora no se va a poder acordar cuántos 2 ha multiplicado ya, en no sé cuántos le faltan, tal vez ya ha acabado y ni cuenta se ha dado. Entonces, lo que su compañero sugería era tener tal vez un contador que pueda empezar, digamos, en 1 y mi resultado, suponiendo que la base es 2, puede ser 2, ¿no? Entonces tiene sentido. 2 a la 1 pues es 2. Ok. Entonces cuando yo le diga, por ejemplo, que mi base, lo voy a anotar acá, mi base es 2 y mi exponente es 5, entonces yo, ¿cómo podría saber si es que ya he terminado de realizar, que me trabo, de realizar el procedimiento para sacar la potencia? Pues sabría si es que el contador llega a igualar el exponente. ¿Por qué? Porque este me va a decir cuántas veces he multiplicado el 2. De momento una, digamos, ¿no? De momento una. Y cada vez que yo le multiplique uno más, pues mi contador debería aumentar, ¿no? Entonces yo puedo decirle acá, ok, resultado multiplicate por 2. Ok, el contador entonces ya no vale 1. Ahora debería valer 2. ¿Por qué? Porque ya he multiplicado 2 veces. Si le digo, oye, multiplicate por 2 otra vez, ok, entonces el contador debería valer 3, porque he multiplicado ya 3 veces, ¿verdad? Entonces, esta sería una manera. Recordar de alguna forma cuántos, cuántos 2 en este caso, iba a decir cuántas bases, pero creo que eso tal vez es un poco más confuso. Digamos que para este ejemplo, cuántos 2 he multiplicado. En este caso ya voy por el 3, todavía falta. Entonces mi condición para saber en el momento en el que he terminado sería que el contador iguale al exponente. Esa sería mi condición. Y con eso pues ya podría terminar o mostrar el resultado, lo que sea. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es de que en vez de manejar un contador, vaya reduciendo el exponente, ¿no? ¿Cómo? Yo voy a tener acá mi resultado, lo voy a poner de otro colorcito, resultado, que lo puedo manejar de momento como 1. ¿Por qué como 1? Porque como voy a hacer multiplicaciones sucesivas, cuando yo le multiplique por 1, pues el 1 ese no va a afectar en nada, ¿no? ¿Por qué digamos no le pongo que el resultado es 0? Porque si yo multiplico algo por 0, pues se lo va a absorber, ¿no? Tiene esa propiedad, el 0 es absorbente, el 1 es neutro. Entonces, en este caso, multiplicar cualquier cosa por 1 yo sé que no va a afectar el resultado, porque esto sigue siendo neutro. ¿Cuál sería el chiste? De que si la base es 2 y el exponente es 5, yo puedo decir cuántas veces todavía tengo que multiplicar el 2. 5. Ok, entonces al resultado le multiplico por 2. Como ya he multiplicado una vez, esto ya no es 5. Esto es 4. ¿Por qué? Porque ya he gastado una de las balas, digamos, ¿no? Si multiplico por 2 de nuevo, ya no es exponente 4, es exponente 3. Y así sucesivamente. Entonces existen esas dos alternativas. Cuando tengamos un contador, esto ya para más adelante, generalmente es un ciclo for o un ciclo para, ¿no? Si ya lo quieren ver en español, ¿no? Un ciclo for o un ciclo para. ¿Por qué? Porque dicen, para el contador que empieza en 1 hasta que el contador llegue a 5, avanzar de 1 en 1, ¿no? Algo así.
Algo así se suele decir. Esto no se preocupen si todavía no lo entienden, no hay problema, pero pueden ir investigando, ¿no? ¿Qué es un ciclo for? ¿No? Ciclo for o un ciclo par. Y este de acá vendría a ser un ciclo mientras. Ciclo while, ¿no? En inglés, while o un ciclo mientras. Así que pues hay esas dos alternativas. Ahora, ¿por qué es un ciclo? ¿No? ¿Por qué es un ciclo? Porque el ciclo nos permite repetir ciertas instrucciones que pues son, como por así decirlo, constantes, ¿no? ¿A qué me refiero? Que si yo tengo 2 a la 5, yo sé que voy a tener que multiplicar 2 por algo más. En este caso puede ser como decir, bueno, si el exponente es 2 a la 5, aquí podría ser 2 a la 4. Ah, pero este 2 a la 4 también es 2 por 2 al cubo, ¿no? Y este 2 al cubo es 2 por 2 al cuadrado, y así. Entonces, como ven, sigue como una especie de cadena repetitiva. Entonces, estos ciclos for, ¿en qué nos ayudan? A resumir tal vez un poco las instrucciones. Si yo sé que siempre va a haber una multiplicación, no voy a hacer una instrucción por cada exponente, ¿no? Imagínense, para un exponente 5 tendría que haber como 5 multiplicaciones. Pero si fuera un exponente 7, entonces mi algoritmo ya no me sirve. Si fuera un exponente 3, estoy multiplicando de más. Entonces, el ciclo generalmente tiene una condición para saber hasta cuándo tiene que repetir, ¿no? Y nos ayuda a controlar eso. Ok, entonces nuestro algoritmo, ¿cómo funcionaría? Yo voy a usar esta alternativa porque creo que es un poquito más cómoda, pero ustedes siéntanse también en la libertad de realizar con el contador y me avisan, si quieren que se los revisen, me pueden escribir y de ahí yo les guío, ¿no? Paso 1, inicio, ¿no? Nunca se olviden, paso 1, inicio. Paso 2, en este caso, después del inicio yo tendría que preocuparme de qué cosas necesito para resolver este problema. No sé, necesito que me manden un dato, necesito yo generar un dato, necesito, no sé, poner alguna condición. En este caso, generalmente lo más importante es los datos. ¿Qué datos necesito yo para este ejercicio? La base y el exponente. Entonces diré ingresar base. Paso 3, ingresar exponente. Ahí está. Entonces ya tengo los dos datos que necesito para este ejercicio. ¿Cómo tendría que hacer esto? Aquí más o menos ya tenía como un esquema de mi posible solución. Yo iba a manejar un resultado que pues iba a empezar en 1 por defecto. ¿Por qué? Porque multiplicar 1 por cualquier otra cosa pues no va a afectar el resultado. Entonces paso 4 diría resultado, le voy a guardar 1. De momento es 1. Paso 5. Ya. Aquí podemos poner nuestra condición. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo sigo aquí con las multiplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya he multiplicado 2 veces. ¿Qué pasa si le vuelvo a multiplicar por 2? Ahora quedan solo 2 veces más. Le multiplico por otro 2. Ahora queda una vez más. Le multiplico otro 2. Y ahora quedan 0 veces más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ya están los 5 2 que debía haber multiplicado. Y mi exponente ha quedado en 0. ¿Yo debería seguir multiplicando por 2? Aquí quizás ya no, ¿no? Porque si le reduzco uno más a este, pues se va a quedar en negativo. Y exponentes negativos ya son otras cosas, ¿no? Son ligas mayores. Entonces, nuestra, nuestra condición para saber que hemos terminado es cuando el exponente es 0. Entonces yo tendría que decir, si exponente
igual 0. Esto lo pongo para no estar escribiendo es igual a 0. Es lo mismo, ¿no? Si exponente igual 0, entonces ir, ay caray, ir a paso, y aquí pues pondremos el paso que requiramos, ¿no? Si no es igual a 0, entonces significa que yo tengo que seguir multiplicando. Si yo tengo que seguir multiplicando, tengo que guardar en el resultado, ¿no? Entonces tengan en cuenta acá, ¿no? El resultado siempre lo voy a estar multiplicando por 2. Y eso obviamente tiene que guardarse en esa variable. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una operación, pero al mismo tiempo vamos a reemplazarlo en el valor. Entonces, resultado, digo en la variable, perdón. Vamos a reemplazarlo en la variable. Resultado, voy a guardar en esa variable el resultado multiplicado por ¿qué? Si aquí en este caso lo he multiplicado por 2, era porque la base valía 2. Tengan en cuenta que aquí pues la base podría valer quién sabe cuánto. Entonces yo tengo que usar el valor que está guardado en esa variable. Entonces por la base. Y listo. Una vez hecho eso, paso 7, cuando yo le multiplicaba acá un 2, significaba que era un exponente menos. Entonces tendría que decir a mi exponente lo que antes valía el exponente menos 1. Es decir, le voy a guardar lo que antes valía el exponente menos 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si el exponente antes valía 5 y le resto 1, esto va a generar un nuevo valor, 4. El valor de la variable no se va a alterar con esta operación, sí, pero al asignarlo, al guardarlo, ahí sí se reemplaza. En este sí se va a afectar porque yo lo estoy guardando en la misma variable. Si fuera otra variable, pues esa variable va a guardar el 4 y exponente va a seguir guardando el 5 tranquilito, sin ningún problema. Entonces aquí lo que yo estaría haciendo es un reemplazo. Hago una operación y el resultado de esa operación va a reemplazar el valor que antes existía en exponente. Eso es lo que va a ocurrir. Una vez hecho eso, pues paso 8 sería ir al paso. Quizás esto podríamos haberlo hecho de otra manera. Pero bueno, ir al paso 5. Ay, caray. Quería hacer acá la flechita. Pip. Ahí está, ¿no? Entonces ahí va a volver. ¿Qué pasa si es que el exponente ya es 0? Entonces ir al paso 9, podríamos decir. Ir al paso 9. Y aquí tendríamos que escribir el mensajito. Escribir o mostrar, como quieran llamarlo. No me acuerdo ya cómo lo estaba poniendo arriba. Escribir la potencia. O sí, la potencia de base, ¿no? Y aquí le pongo el valor de la base. La potencia de la base a la exponente. Es dos puntitos. Y aquí le pongo el valor, que sería resultado. Ok, entonces esta parte, por si es que digamos no la entienden, es simplemente para sacar en un mensajito mis variables, ¿no? Si esto fuera por ejemplo 2, entonces cuando se tenga que mostrar va a ser reemplazado por el 2. Aquí, si esto valía antes 5, entonces se le va a colocar el valor, ¿no? 5. La potencia de 2 a la 5 es así, ¿no? Ahora, ¿por qué digamos, esto lo explico? No sé si Elisa Mansur lo haya explicado también.
o lo haya hecho de esta manera. Quizás ha evitado hacer este tipo de mensajes para todavía no explicar. Pero aquí, por ejemplo, estoy utilizando el operador más, ¿no? Este operador más, cuando trabajamos con texto, ¿no? Con mensajes, suele servir para poner un mensaje después de otro, unirlos, ¿no? No significa que los sume. Los va uniendo uno detrás de otro, como si fueran mensajes por separado, y pues él lo une en una sola oración. Así que este operador más, si ustedes lo ven con texto, entonces significa que los está uniendo uno detrás de otro, ¿no? Así. Y listo. Y paso 10. Fin. Ahí está. Ese sería nuestro algoritmo para hacer la potencia de una base a un exponente, ¿no? De un número, ¿sí? La potencia de un número. ¿Cómo sería el diagrama de flujo? El diagrama de flujo, a ver, voy a tratar de hacerlo desde acá arriba porque ya estoy viendo que no me va a alcanzar el espacio. Inicio. Ahí está. Siguiente paso, hay que ingresar la base. Siguiente paso, hay que ingresar el exponente. Exponente. Siguiente paso, asignar el resultado en 1. Resultado 1. Esta cajita es rectangular. Ahí está. Y luego tendría que decir si el exponente es igual a 0, entonces ir al paso 9. Entonces, condición, exponente igual 0. Si dice que sí, entonces ir al paso 9. Si dice que no, entonces continuar. Como en este caso tengo que continuar, lo voy a hacer hacia abajo el no. Generalmente es por la parte izquierda, pero lo voy a poner por acá. No, si dice que no, entonces tengo que seguir multiplicando, ¿no? Entonces mi resultado va a ser el resultado por la base. Esto lo voy a mover un poquito para que no me perjudique. Ahí. Ahí está. Después el siguiente paso sería, a ver, pip. Ahí está. El siguiente paso sería reducir el exponente, entonces exponente, exponente, lo he escrito mal, exponente menos 1. Y ya, y de ahí sería volver hacia la parte de arriba, ¿no? Todo esto sería operaciones, y de ahí tendríamos que volver a este punto, ¿no? Ahí está, cíclico. Y si me dice que el exponente es 0, pues directamente tendría que mostrar el resultado y de ahí pasar al fin, ¿no? Ay, caray. El pulso no me acompaña el día de hoy. Híjole, ahí está. Entonces aquí tendría que mostrar el resultado. Y luego sería el fin. Ahí está. Entonces el diagrama de flujo quedaría algo así, en base a lo que hemos escrito. Obviamente cuando manejamos esto de repetir, podría hacerse de varias maneras. Yo aquí, por ejemplo, le he puesto ir al paso 5. Tal vez con el listen Mansur les ponga repetir paso 5, ¿no? Así, hasta que la condición se cumpla. O quizás él pone la condición más abajo, ¿no? Cosa no sé, de que en el diagrama de flujo se vea de distinta manera. Igualmente, la solución estaría válida porque hacemos multiplicaciones sucesivas, teniendo en cuenta que el exponente pues lo vamos a ir reduciendo. Y en el momento en el que el exponente se reduzca tanto que valga 0, entonces significa que ya he terminado de hacer el cálculo de la potencia.
Esto igualmente lo pueden practicar en PCInt, ¿no? Si es que quisieran ver si de verdad este algoritmo va a funcionar. Así para que también se los dibuje el diagrama de flujo. Y ya. Obviamente en el PCInt manejan algunos nombres diferentes, así que eso háganlo con el debido cuidado, tampoco se confundan. El Ismail Mansur a veces usa otras palabras específicas que él maneja y el PCInt pues maneja otras, ¿no? Así que eso como recomendación. Ahí está. No sé si tienen alguna duda hasta ahí con el ejercicio de la potencia, el ciclo. Cuando nosotros querramos repetir pasos, generalmente se hace esto, ¿no? En un cierto paso, por ejemplo en el paso 8, le digo volver al paso 5, ¿no? Ir al paso 5 o repetir paso 5. Y de ahí otra vez se va a volver a ejecutar todo. Esto es como un ciclo. Ahí está. Ah, caramba. Aquí está. Así, ¿no? Entonces va y vuelve, hasta que en algún momento la condición se cumpla. Ya. Entonces podemos pasar con el ejercicio 3, saber si un número es primo. A ver, ejercicio 3. Ejercicio 3. Entonces, para saber si un número es primo ya no es tan sencillo, ¿no? Como pensábamos antes, o como veíamos antes con el saber si un número es par o hacer la potencia de un número. ¿Por qué? Porque en este caso lo de los primos generalmente suele variar un poco, ¿no? Suele variar un poco. Algunos lo calculan de otra manera, otros de otra. Y pues, digamos, ¿cuál es la forma clásica de resolverlo? O sea, buscar a uno por uno algún divisor que pues, valga la redundancia, pueda dividir al número. Entonces, me explico, ¿no? Quizás me he rayado un poquito. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber si el 5 es primo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Nosotros sabemos de que el 5 es primo, ¿no? O sea, de toda la vida. Pero ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Cómo le podría yo explicar tal vez a un niño pequeño que el 5 sí es primo? Entonces yo le digo, ok, pues entonces la única razón por la que el 5 es primo es porque el 1 y el 5 lo dividen. Ah, ya, y el niño pequeño dirá, oh, ok, entonces si un número lo divide el 1 y lo divide el 5 es primo. No, no es así como funciona. Entonces nosotros le dividimos, por ejemplo, el 7. El 7 es primo. Primo. La respuesta, acá me he olvidado, sí. Acá también sería sí, ¿no? ¿Por qué el 7 es primo? Porque el 1 y el 7 lo dividen. Entonces quizás el niño dirá, pero entonces ¿cómo sabría yo si un número es primo? Porque el 5 y el 7 no tienen nada en común y sus respuestas cambian, es decir, el 1 y el 5 dividen al 5, sí, el 1 y el 7 dividen al 7, sí, y esas son las razones por las que es primo. Entonces, para saber si un número es primo, lo que nosotros deberíamos averiguar es de que solo el 1 y el propio número lo dividen. Es decir, solo puede tener dos divisores, ¿no? Si no tiene dos divisores, significa que no es primo. Ok, entonces el niño pequeño nos mirará y nos dirá, pucha, pero si yo quiero saber si el 100 es primo, híjole, tendría que revisar desde el 1 hasta el 100 y saber cuántos divisores tiene, ¿no? Entonces, como ya se darán cuenta, entre más grande sea el número, más divisores posibles va a tener. ¿Y qué va a hacer eso? De que nosotros podríamos contar cuántos divisores tiene. Por ejemplo, si me fijo en el 16, yo sé que el 1 lo divide, yo sé que el 2 lo divide porque es par,
El 3 no lo divide, pues así que ni modo. El 4 lo divide. El 5 no lo divide, el 6 tampoco, el 7 tampoco, el 8 lo divide. El 9, 10, 11, 12, 13, 14, no, 15 tampoco y el 16, ¿no? Entonces fíjense, solo para el 16 hay 5 divisores. Entonces como esto me da una cantidad de 5, obviamente no es primo, no primo. Pero si yo quisiera saber la cantidad de divisores que tiene, por ejemplo, yo que sé, el 156, eso va a ser más complicado porque puede que sean muchos. En este caso, para saber si es primo, la propia definición nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Solo el 1 y el propio número lo dividen. Es decir, que si otro número, aquí, si otro número lo divide, entonces no es primo. Es lo mismo que dice acá arriba, solo que pues digamos en el sentido contrario. Aquí sería como con un pensamiento positivo. Si el 1 y el propio número lo dividen, es primo. Y aquí con un pensamiento negativo. Si encuentro algún número que lo divide, entonces no es primo. Pero aquí ya entramos en una nueva encrucijada, ¿no? En un nuevo problema. Porque con el 16 yo encontraría que el 1 lo divide, ¿no? El 1 lo divide. Entonces esto ya estaría, digamos que fallando con esta condición. Si otro número lo divide, no es primo. Pero ¿cómo sé cuándo es otro número? Recuerden, pues para nosotros es fácil entender esta definición, ¿no? Pero la computadora no. Entonces yo tendría que decirle, si encuentras algún número que lo divida y ese número no es el 1, entonces genial, ¿no? Genial. No, puedes continuar con tu análisis, ¿no? Entonces el 1 digamos que no lo vamos a tomar en cuenta. Encuentro el 2. Entonces el 2 obviamente pues lo divide. Y como este ya estaría entrando bajo esta condición, diríamos que no es primo. Ya no necesitaría saber el resto de divisores, ¿no? Me valió. No, ya no los quiero conocer. Con que he encontrado uno, me basta. Y listo. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, con el propio 2? Con el propio 2. Entonces el 2, sus divisores, yo si estuviera analizando, pues encontraría el 1. Pero el 1 no lo tomo en cuenta, ¿no? Por lo mismo que hemos hablado hace rato. Y el otro divisor sería el 2. Entonces el 2 ya estaría entrando bajo esta categoría. Y uno diría, pero entonces no tomaremos en cuenta el 2. Si no tomo en cuenta el 2, este de aquí también pues podría fallar. Es un nuevo problema. Entonces no debo hacer eso. Sino más bien, yo sé que el 1, pues el 1 divide a todos. Y como ya aquí estoy diciendo que no lo voy a tener en cuenta, entonces ¿para qué voy a preguntar si el 1 es divisor? Si yo ya sé que es verdad. ¿A qué quiero llegar con todo esto? De que el primer valor con el que yo debería probar no debería ser el 1, debería ser el 2. Entonces, ¿por qué desde el 2? Porque es el primero que me puede aportar algo de significado, ¿no? Y ahora, ¿qué haríamos con el caso del 2? Obviamente el 2 va a probar consigo mismo y obviamente es divisor. Sí, pero quizás mi condición para saber cuándo he terminado, porque recuerden acá, ¿no? Yo me he detenido en el 16 y para todos ha sido como que algo lógico. Pero ¿por qué no he preguntado si el 17 era divisor o el 18 o el 19, ¿no? O más grandes? Porque ya no tenía sentido. Es decir, sabemos de que el último posible divisor pues va a ser el propio número. Entonces en este caso yo sé que el 2 es el último posible divisor porque es el propio número. Entonces, ¿qué quiero decir?
de que el 1 no lo tomo en cuenta porque se divide a todos, y el propio número tampoco debería tomarlo en cuenta porque ese pues siempre va a dividir, ¿no?, al propio número. Entonces, ¿cómo sería mi rango? Mi rango de valores. Si es que yo tengo un número n, ¿no?, un n cualquiera, tendría que probar desde el 2, ¿no?, ese sería mi primer valor real, hasta, le voy a poner un guión, hasta n menos 1. Es decir, pues el n no lo tomo en cuenta porque yo sé que ese va a ser un divisor. Entonces, pues hasta antecitos de n, ¿no? Ese sería mi rango de valores válido, por así decirlo. Desde 2 hasta n menos 1. Entonces, si digamos esto valiera 16, yo sé que voy a tener que revisar. Mejor lo pongo como intervalo porque ese guión capaz van a pensar que es una resta. Entonces, si fuera el 16, yo sé que mi rango de valores va a ir desde el 2 hasta el 15, ¿no? Ahí pueden estar todos los posibles divisores. Si fuera, por ejemplo, yo que sé, el 114, mi rango de valores va a estar entre el 2 y el 113. Así. ¿Mm? Entonces, así yo no voy a considerar ni el 1 ni el propio número. Entonces, si en ese intervalo de valores encuentro un posible divisor, o bueno, encuentro un divisor porque lo vamos a validar, entonces el número ya no es primo, ya no debería hacer nada. Pero si yo llego hasta el final, ¿no? Llego hasta el final, entonces significa que pues el número es primo. ¿No? ¿Qué más? En este caso, nuestro algoritmo, ¿cómo iría? Paso 1, inicio. Paso 2. En este caso, como toda esta historia es para saber si un número es primo, aquí el 5 es primo, 7 es primo, 16 es primo, 2 es primo. Yo lo que necesito saber es cuál es el dichoso número con el que quieren que trabaje. Entonces acá, pues el paso 2 sería ingresar n, ¿no? Le voy a llamar n. Ahora, ¿cuál sería el paso siguiente? Aquí, pues en nuestro análisis es bastante sencillo, ¿no? Decir, voy a buscar divisores, porque yo sé que un divisor, pues es aquel que lo divide de forma exacta. Ya sabemos cómo hacer para averiguar si un número divide de forma exacta a otro, ¿no? Con módulo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo puedo yo manejar este intervalo? Porque sé que tengo que empezar en 2 y sé que tengo que ir hasta n-1. Y en este caso, este intervalo siempre va a repetir lo mismo. Es decir, yo tendría que decir, por ejemplo, 16 módulo 2 igual 0. 16 módulo 3, el siguiente, ¿no? Igual 0. 16 módulo 4 igual 0. Si se dan cuenta, siempre va a ser la misma pregunta. 16 es divisible entre 2, es divisible entre 3, entre 4. ¿Qué es lo único que cambia? El valor con el cual pregunto. Esto es lo único que cambia. Entonces, siguiendo un poquito lo que hablábamos hace rato, ¿dónde está? Acá. Existe el ciclo for o ciclo para, como quieran llamarlo, y el ciclo mientras, ¿no? O el ciclo while. Y ambos de estos ciclos pues nos permiten repetir instrucciones. ¿Por qué repetir instrucciones? Porque pues en el proceso siempre se va a hacer la misma instrucción. Puede cambiar algún valor, puede cambiar alguna operación, lo que sea, pero siempre se van a repetir hasta que en algún momento pues alguna condición los detenga. En este caso, yo me he dado cuenta de que siempre voy a hacer la misma pregunta. ¿Será divisible entre tal número? ¿Será divisible entre tal otro número? Así sucesivamente hasta que llegue al final del intervalo. Entonces hay un tope, ¿no? Hay una condición que a mí me va a permitir detener el ciclo.
Entonces cualquiera de estos dos podría servirnos. La cosa es cómo decidir cuál. Si manejo el contador, ¿de qué me serviría tener esta variable, digamos, esa información? Si no manejo contador, ¿en qué me beneficiaría? ¿No? Aquí siempre, muchas veces los alumnos me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es el correcto, ¿no? Porque tanto el ciclo for como el ciclo while, pues van a repetir instrucciones, ¿no? Pero, ¿cuál de ellos es mejor? ¿Cuál de ellos tiene ventaja? La verdad es que mucho depende del contexto del ejercicio. El ciclo for generalmente es utilizado cuando de alguna manera sacamos ventaja del contador. No sé, yo quisiera saber, no sé, en qué posición está tal vez un, un exponente par, no sé. Y para eso me puede servir el contador. O quisiera saber en qué posición de una palabra hay una vocal. Entonces, para eso me puede servir el contador. El ciclo while, al no tener esa noción de dónde está, simplemente se enfoca en repetir y repetir, ¿no? No tiene noción de dónde está, simplemente repite. Entonces, el for con este contador puede acordarse en dónde está parado. Así que, en este caso, ¿para qué nos serviría el contador? Para saber, pues, qué divisor estoy revisando, ¿no? Esa sería la clave acá. Entonces yo puedo manejar acá mi contador, o le voy a llamar divisor para que tenga un poco más de contexto, pero esto sería prácticamente el contador. Y este va a empezar en 2. ¿Por qué en 2? Porque es el primero que me aporta valor, ¿no? Y ya tengo mi divisor. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que decir si, eh, no sé, y me he olvidado acá paso 4, ¿no? Paso 4. Si n módulo 2 es igual a 0, ahí está. Si n es divisible entre 2, no, bueno, no entre 2, entre divisor, es que estaba viendo lo de arriba. Divisor. Si es divisible entre lo que valga mi divisor, entonces, ¿qué significa? Que he encontrado un divisor. Alguien que lo hace, que lo divide de forma exacta. Por lo tanto, ay caray, mi respuesta tendría que ser escribir no es primo. Ahí está. Entonces, si encuentro un divisor en el camino, significa que pues no es primo, no me ha fallado. Pero si es que no es divisible, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí quizás estoy pensando en cómo ordenarlo, porque como se va a dividir en dos partes, estoy pensando cuál es la que me puede molestar más. O sea, la que va a haber más texto prácticamente, ¿no? Eh, mm, ya, vamos a hacerlo de esta manera. Esto quizás me puede molestar un poco. Entonces le voy a poner, si es divisible, entonces ir al paso y le voy a poner el mensaje más abajo. Si no, pues va a continuar al paso 5. Si no había sido divisible, va a ir al paso 5, entonces ese divisor que he revisado no me sirve. Entonces divisor va a ser, le voy a asignar, le voy a reemplazar divisor más 1. Es decir, le incremento. Si he revisado con el 2 y tal vez el 2 no lo dividía, entonces voy a probar con el siguiente, con el 3. Y ya. Paso 6, ir al paso 4, ¿no? Entonces esto vendría acá. Lo repite. ¿Qué va a suceder con esto? Pues de que en algún momento
o vamos a encontrar divisor o no vamos a encontrar divisor. ¿Qué pasa si lo encontramos? Le voy a poner acá ir al paso 7, ¿no? Ir a paso 7. Entonces, si ha encontrado divisor, va a saltar al paso 7 y aquí tendría que decir escribir no es primo, ¿no? No es primo. Y de aquí, paso 8, ir al paso y tendría que ir al fin. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si se dan cuenta, o bueno, les explico también, va a ingresar un número, mi primer posible divisor es el 2, y lo primero que hago es preguntar si de verdad lo divide, ¿no? Si fuera el caso. Si de verdad lo divide, entonces va a venir al paso 7, que significa que no es primo, ¿no? El punto es de que he encontrado un divisor, por lo tanto no es primo. Y de ahí yo tendría que terminar, ¿no? Porque ya he encontrado la respuesta, entonces fin. Pero, ¿qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con esto de los intervalos? Yo empiezo en 2, sí, ¿no? Ahí está. Pero ¿cómo controlo si he llegado al final del intervalo? No hay ninguna condición acá que me ayude con eso. Entonces, lo que yo tendría que preocuparme es qué pasa si el divisor ya no es menor al propio número, ¿no? Porque el 113 seguiría siendo menor a n, ¿no? Que es 114. El 15 es menor a 16. Entonces, ¿qué pasa si ya no es menor? Significa que yo ya he terminado, por lo tanto, es primo. Así que todo esto tiene que bajar 1. Ahí está. Y tiene que haber una condición más acá. La vamos a hacer de esta manera, y así ustedes también pueden ver de que puede haber una condición dentro de otra condición. No hay problema con eso. A ver si es que esto me deja. Ahí está. Aquí sería esto paso 4. Y yo tendría que preocuparme acá de si el divisor es mayor o igual al número. Entonces ir al paso 9 le voy a poner, ¿no? Entonces, ¿qué significaría que el divisor sea mayor o igual a n? Significa que ya he terminado de revisar el intervalo. Y por lo tanto, si he revisado todo el intervalo y nunca he encontrado un divisor, por lo tanto, esto quiere indicar que es primo. Y de ahí esto sería ir al paso 10. 10, aquí sería fin. Y ya. Para ir terminando la clase, no creo que me alcance para hacer el diagrama de flujo. Se los dejo a ustedes para que lo analicen. Voy a arreglar acá los pasos porque esto sí, como he añadido un paso más. Caramba, no me deja. Ok, una duda. También podríamos ir hasta n medios, dado de que pasado n medios, ningún número también dividiría a n. Ujú. Sí, 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 genial. correcto. Lo que dice su compañero es verdad, ¿no? Yo sé, por ejemplo, acá que del 114, pues no va a ser divisible entre 113. No dan los valores, ¿no? ¿Cuál podría ser el último valor real que lo divida? Pues la mitad, ¿no? Entonces, eso puede acortar a que pues, el rango no sea tan grande, que reduzca un poquito la cantidad de valores que voy a consultar, puede beneficiarnos muchísimo. Y ahí también les dejo otra idea. ¿Por qué tendría que validar hasta la mitad? Si yo sé que, por ejemplo, de 114, la mitad es 77, 77, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, este sería tal vez el último posible divisor.
¿Pero por qué? Porque este multiplica por 2. Y el 2 es el primero que verifico. Entonces ya habría detectado de que el 2 es divisor. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? De que el punto medio quizás no es todavía la mejor solución. Sí reduce bastante el rango, pero quizás se puede reducir un poco más. Ahí les dejo para que lo averigüen. Ahí está. A ver, entonces esto ordenando. Si el divisor es esto, aquí tendría que ir al paso 8. 8. Aquí esto tendría que ir al paso... No, esto tendría que ir al paso 10. Esto tendría que ir al paso 8. Esto tendría que ir al paso 5. No, ir al paso 4. Este sí estaba bien. Y ya, eso es todo. Ok, muchachos, no les dejo, no les quito más tiempo. Perdón, me he pasado 3 minutitos, pero quería arreglar esto. El video de la grabación se los voy a poner en YouTube hasta la noche y les voy a compartir por Telegram. Todo lo que hemos hecho acá también en el OneNote se los voy a compartir en formato de PDF. Traten de revisar estos últimos dos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos números. Traten de plantear alguna sugerencia de solución a ver qué pueden hacer, ¿no? Y me avisan si es que tuvieran alguna duda. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda más, algún problema, algo que quieran comentar. Ok, creo que no. Entonces, hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos por haberme acompañado. Nos veríamos la siguiente semana. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Que les vaya muy bien.